destacar es el incremento importante de la deuda pública. La deuda pública había caído el 2006 y el 2007 fruto de las condonaciones que había hecho sobre todo los organismos multilaterales, el BID, entre ellos, pero a partir de 2007 la deuda ha vuelto a subir fuerte y rápidamente, la deuda pública externa. Y el año pasado además tenemos la emisión de bonos en los mercados internacionales del gobierno de Bolivia, que ha sido importante e incrementado de manera importante la deuda con el resto del mundo. En el financiero, los depósitos han seguido creciendo de una manera importante, aunque menos, de una manera importante, también de una manera más elevada que en los otros años, más de 1.700 millones de dólares. Y también la cartera ha crecido fuertemente, ¿no? Entonces los préstamos que han conseguido los bancos han crecido en más de 1.300 millones de dólares el año 2012. Siempre que un poco preocupa sobre este elemento es de que gran parte de la cartera va sobre todo a la construcción y servicios inmobiliarios y a las ventas por mayor y menor. Entonces son estos dos sectores, que son sectores de servicios, los que participan con mayor fuerza dentro de los créditos que concede la banca. En cambio, los sectores productivos tienen un menor financiamiento, ¿no? Manufacturas y agricultura, como ven ustedes, han recibido mucho menos que los otros sectores de servicios. Y si uno ve lo que está pasando con hidrocarburos, minerales, gas y agua, estos sectores básicamente no se están financiando a través de la banca. Es un déficit del sector público, ¿no? El sector público no financiero, es decir, todo el sector público tiene un superávit, ¿no? Y tiene un superávit relativamente importante del 1.8% del PIB. Pero el sector público se compone de varios grupos. Uno de los grupos es la administración pública, el gobierno general, y otro de los grupos es las empresas públicas, ¿no? Lo que está en déficit, el año pasado ha presentado déficit, son las empresas públicas. Entonces las empresas públicas están gastando más de lo que tienen mayores egresos, mayores gastos que ingresos. Ahora, ¿por qué han subido tan fuertemente los gastos de las empresas públicas? Principalmente por las inversiones que están haciendo. Entonces las empresas públicas, la inversión pública está subiendo muy fuertemente. Entre esto hay que destacar el importante incremento de la inversión de las empresas públicas. De las empresas públicas. Y entonces es esta mayor inversión que está incrementando sus gastos y está haciendo que entren en déficit, ¿no? Ahora, ¿es bueno o es malo que esté sucediendo esto? Si las inversiones van a ser buenas y van a tener retorno y van a ser inversiones de calidad, entonces probablemente esto es bueno en general para la economía, ¿no? Pero si las inversiones no son buenas y no generan los retornos, esto puede convertirse más bien en un aspecto negativo para el desenvolvimiento económico, ¿no? Entonces nosotros creemos que la inversión pública tiene que ser hecha con mucho cuidado, tiene además que ser una inversión de calidad y que por lo tanto nos garantice que esa inversión pública va a tener los retornos adecuados y va a poder, estas empresas que se están prestando del Banco Central van a poder amortizar, luego devolver este dinero al Banco Central, ¿no es cierto? En cambio, el peligro está en que muchas de estas empresas no hagan buenas inversiones y al final no puedan devolver los préstamos al Banco Central y el Banco Central tenga que castigarlos continuando, digamos, este tipo de efectos, lo que al final es lo que representaría que en realidad los ciudadanos estamos asumiendo esa pérdida, ¿no? Una consulta, por favor. Entonces uno podría pensar que en general parece que la meta que se ha fijado el Banco Central y el gobierno de alcanzar una inflación que se ha fijado, la meta que se ha fijado es relativamente alcanzable, ¿no? Entonces ciertamente habrá que ver qué es lo que pasa más adelante con la economía, pero parece que la meta que se ha fijado es alcanzable en términos de inflación. En términos de crecimiento, el primer trimestre ha sido la cifra ha sido muy importante, más allá del 6%, y yo creo que este año va a haber una tasa de crecimiento importante, ¿no? Vamos a crecer seguramente alrededor del 4,5-5%, que es una
tasa de crecimiento relativamente importante, ¿no? Y eso va a suceder en gran parte porque las exportaciones de gas a la Argentina se mantienen en niveles altos y vamos a ir comparando con los niveles que eran más bajos del año pasado, ¿no? La expansión importante de las exportaciones a la Argentina en gas ha sido en septiembre del año pasado, por lo tanto todos estos trimestres vamos a ver un crecimiento importante con relación al año pasado. Hay dos aspectos. El primer aspecto es que la tasa de inflación los últimos años, la tasa de inflación global, ha sido menor a la tasa de inflación de alimentos, ¿no? Si uno ve la tasa de inflación de alimentos, esta ha sido para la mayoría de los periodos anteriores sensiblemente más alta que la tasa de inflación normal, ¿no? El año pasado la tasa de inflación en el país ha sido 4,5, pero la tasa de inflación de alimentos ha estado alrededor del 6%, ¿no? Entonces es normal que la gente que gasta más dinero, más de su presupuesto en alimentos solamente, sienta que la inflación es mucho más alta, ¿no? Ahora, esa es la percepción de un grupo de gente. Es más difícil ver si eso refleja realmente la realidad, y para eso el INE ciertamente debería, es decir, el INE ha hecho el cambio de base el año 2007 para tratar de reflejar más fidedigtamente la inflación. Ahora, este cambio de base ha sido muy criticado por una serie de aspectos metodológicos. Eso se ha basado en una encuesta, pero lamentablemente la encuesta ha tenido muchos problemas porque esta encuesta fue hecha el 2003, y el 2003 el país ha vivido un periodo de conflictos sociales muy graves, entonces eso ha afectado a la encuesta misma, ¿no? Lo que queremos destacar es el déficit de las empresas públicas, ¿no? Las empresas públicas que siempre habían tenido tradicionalmente un superávit los últimos años, salvo el 2007, que era una época que fue cuando impactó la crisis internacional en nuestras exportaciones, habían tenido un nivel de superávit. El año pasado, en cambio, hay un déficit en las empresas públicas. Las empresas públicas han mostrado un déficit todavía pequeño, pero un déficit remarcable, ¿no? Esto se debe en gran parte al incremento de la inversión, las inversiones de las empresas públicas, ¿no? Entonces las empresas públicas se están invirtiendo más. Como están invirtiendo más, eso significa mayor gasto, y esto está generando un déficit en las empresas públicas. Ahora, este déficit en general tiene que ser financiado, ¿no? Tiene que haber una forma de financiar ese déficit, y parte importante del financiamiento de este déficit corresponde a los créditos que está concediendo el Banco Central de Bolivia a las empresas públicas. Hasta en la gestión de 2012, el Banco Central había concedido más de 4.400 millones de bolivianos de créditos a las empresas públicas, lo cual es un monto, está por encima de los 500 millones de dólares, lo cual es un monto importante, ¿no? ¿Quiénes han sido las empresas que han recibido mayor crédito del Banco Central? Han sido Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, que ha recibido 2.500 millones de bolivianos. Luego la empresa el proyecto de San Buenaventura, la empresa azucarera de San Buenaventura, con más de 1.000 millones de bolivianos. Comibol, que está por detrás, con 600 millones, y ENDE con casi 300 millones de bolivianos. Entonces, este es un dato muy importante. A partir del año pasado ya se había visto a partir de hace unas 2 o 3 gestiones, pero es con fuerza que se ve desde el año pasado el incremento en el crédito que da el Banco Central a las empresas públicas, ¿no? La inflación del 4,5% es todavía una inflación relativamente alta, ¿no? Si uno ve, Estados Unidos considera una inflación más allá del 2%, una inflación alta, ya considera una inflación alta, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que el problema tiene que ver con inflaciones más altas, hay una dispersión más alta de los precios, y entonces hay precios que pueden subir mucho y afectar a grupos que concentran mucho su crecimiento o su consumo en esos periodos. Entonces, inflaciones bajas y con poca variabilidad es lo que deberíamos. Una inflación controlada ha contribuido primero que los precios en los mercados internacionales, sobre todo de los alimentos, se han estabilizado. Entonces, los precios de los alimentos han subido fuertemente digamos a partir del 2005-2006.
pero eso se ha estabilizado y eso ha permitido reducir la inflación de alimentos también en el país, ¿no? Ese es uno de los elementos. El otro elemento ha sido el control de la cantidad de dinero de la economía, y ahí diría que lo más importante ha sido que el déficit del sector, que el superávit del sector público ha sido muy grande, y eso ha contribuido a reducir la cantidad de dinero en la economía. Están basados sobre todo en el Acuerdo General de Preferencias, ¿no? El Sistema General de Preferencias. Lo que tratan de dar es una entrada a los productos de los países menos desarrollados a los mercados de estos países desarrollados, sobre todo Europa y Estados Unidos, con menores aranceles y con menores trabas, ¿no? Entonces, digamos, en ese caso, lo que a nosotros no nos conviene es quedar al margen de estos tratados y de estos beneficios que nos otorgan ciertas preferencias, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mucho, en realidad, los países desarrollados nos permiten, de alguna manera, ciertamente son muy proteccionistas, pero dentro de ese proteccionismo hay algunos acuerdos que nos brindan ciertas preferencias, como el Sistema General de Preferencias, ¿no? Entonces, no es realmente del interés del país revisar estos tratados, ¿no? De una manera más bien de anular, en el sentido de anularlos o eliminarlos. ¿Quién pierde más, Europa o Latinoamérica? No, sin duda, en este caso, digamos, en el caso específico del país, el país tiene una economía muy pequeña, no somos importantes en el mundo en términos económicos, ¿no? Y es una realidad que tenemos que asumir. Entonces, no somos importantes económicamente, no somos un mercado importante, por lo tanto, nuestro interés, Europa y el mundo desarrollado no va a perder mucho si Bolivia no importa sus bienes. En cambio, nosotros perderíamos mucho si no podemos acceder a esos mercados de una manera más competitiva, si perdemos preferencias o si no somos capaces de atraer inversión de esos mercados, ¿no? Entonces, ciertamente estamos en una posición relativamente débil, ¿no? Por la realidad de la economía boliviana, digamos, es muy difícil que Bolivia y algunos otros países de América Latina pretendan retaliar de esta forma